que recordarán los que asistieron la vez pasada, eh, que Rosalba nos estaba acercando al conocer qué significa la tanatología. Y ha sido un viaje muy interesante porque ahora estamos viviendo momentos duros de varias personas que están en etapas de enfermedad, que están en situaciones difíciles. Ir caminando este camino de ir conociendo la muerte, de conversar con la muerte y de ir descubriendo aspectos que nos van acercando un poco a entender, ¿no? Y también apoyar. En la primera parte, Rosalba nos decía que aquí donde no llega el saber, puede llegar el amor. Y esta etapa de hoy que vamos a ir profundizando es un acto de amor, que estemos aquí venciendo un miedo gutural que es el miedo a la muerte, para irnos acercando aunque sea a conocer. Pues es un acto de amor con nosotros y con los seres a los que podamos llegar a acompañar. Entonces, vamos a ir de la mano de Rosalba Escudero. Ustedes los que estuvieron la vez pasada eh, conocieron que Rosalba es médica, es tanatóloga y sobre todo es una persona que acompaña personas al final de la vida y que nos va llevando por ese camino del conocimiento y el saber, pero también nos va llevando por el camino del amor. Entonces, Rosalba, otra vez dándote las gracias por tu presencia, por tu compartir y tu generosidad. Quedamos en tus manos. Mil gracias. Gracias, Marta, y gracias, Ana, por la invitación. El día de ahora vamos a continuar con los aspectos que influyen en el duelo, pero quisiera hacer un poco de énfasis en lo que recién has dicho, de que son, digamos, conocimientos o inquietudes que nos sirven para acompañar o para nosotros mismos, ¿no? Y creo que en la medida que profundicemos en estos temas, va a ser útil para nuestro interior e investigar. Y aprovechando, pues, por ejemplo, la plática anterior de John Jairo, donde científicamente se ha comprobado que aunque haya muerte física, no la hay de la conciencia. No sé si recuerdan. Entonces, esos ya son hechos científicos, no podemos negarlos, ¿no? Entonces, eso nos abre un mundo de posibilidades. Mientras tanto, mientras estemos aquí en este mundo físico, pues tenemos algunos elementos para vivir nuestros duelos de pérdidas significativas, sea que vayamos a morir, que algún ser querido esté en proceso de morir o que ya haya muerto a alguien. De cualquier manera, el tener un conocimiento general nos ayuda a poder vivir de una forma más ecuánime, podría decir, estas pérdidas. Siempre van a implicar un cierto grado de dolor y eso no lo podemos negar, pero hay dolores ecuánimes y sufrimientos que a lo mejor pueden digamos, trascenderse con un poco más de tiempo. Voy a compartir
la presentación. El día de ahora, entonces, vamos a profundizar un poco en los factores que influyen en el duelo. La idea es presentarlo y posteriormente invitar al diálogo y a la reflexión entre todos los participantes. Habitualmente se pone, bueno, después de Elizabeth Kubler-Ross, que ella ponía, Qué frío tengo, a digo. la muerte Hola, mi como, mamá. ¿perdón? Estoy tratando de participar de un taller. Oh, no sé, Alejandra, ¿qué pasa? No, Anita, ¿podemos poner en silencio? Bueno, decíamos que Elizabeth Kubler-Ross comparaba la muerte como el nacimiento de una mariposa. Es decir, hay un proceso de crisálida, del gusanito, crisálida y luego una mariposa. Es decir, que hay una continuidad de cierta vida, diferente a la vida física. Bueno. Algo que es importante que tengamos en cuenta cuando ya sea nosotros o alguna otra persona está en un proceso de duelo, que como ser humano tenemos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa nos ayudan a protegernos a nosotros mismos en lo que consideramos puede ser algo que que sintamos que nos amenaza. Entonces, no son malos en tanto sean identificados por uno mismo o por la persona que nos está acompañando. Y es bueno que sepamos que esto puede llegar a suceder para poder comprender o comprendernos. Estos factores que influyen en el duelo, que vamos a ver el día de ahora, principalmente ayudan a comprender y a comprendernos. Estos mecanismos de defensa fueron dados a conocer de inicio por Freud y menciona algunos que seguramente sabemos y otros que tal vez no tan fácilmente identifiquemos. Por ejemplo, la negación, que se rehúsa a creer la realidad, es incluso una etapa del duelo que vimos la vez pasada, y puede ser la etapa inicial donde no, los estudios están mal o no, yo quiero regresar al trabajo o ya es inminente, por ejemplo, que yo tenga que jubilarme y no quiera jubilarme y esté en negación. Otro mecanismo de defensa que podemos identificar en nosotros o en los otros es la represión. Es decir, se bloquea la expresión de un anhelo o deseo, se queda uno callado, no expresa lo que uno quiere y siempre se corre el riesgo de que salga de una u otra manera eso que la boca calla. Dicen por ahí que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Es decir, podemos tener problemas de anginas, problemas de laringitis, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en un periodo de duelo, porque estamos reprimiendo algo.
Otro mecanismo de defensa es la proyección. En la proyección, la persona que se está defendiendo, ¿verdad? Y lo vamos a poner entrecomillado, atribuye una actitud, impulso o conducta a alguien o a algo externo. Por ejemplo, si yo estoy en etapa de enojo en mi duelo, me voy a quejar de alguien que siempre está enojado. Es que siempre está enojado, es que no se puede hablar con él o con ella, está enojado con el mundo, en fin. Y estos mecanismos de inicio son inconscientes, pero cuando uno sabe que los tenemos, la idea es poderlos concientizar. Otro mecanismo de defensa es la identificación, donde uno se apropia de cualidades de otra persona y la imita. Por ejemplo, cuando uno va a ver, en un periodo de duelo, puede ser, por ejemplo, que quien tiene el duelo admira a su profesor o profesora que llega a visitarlo. Mary Rose, la que está dando la conferencia. Esa persona, la que está en duelo, trata de imitar a ese profesor o profesora que la está visitando. Ya sea que a lo mejor la que está en duelo, vamos a poner un ejemplo muy simple, la que está en duelo es de México y la profesora es de Chile, y entonces los chilenos hablan de cierta manera, y entonces uno después de la visita está hablando como chileno, en fin, ¿no? Es como una identificación. La sublimación es otro mecanismo de defensa donde se orientan los impulsos hacia una actividad artística, intelectual o social. Y a lo mejor, este mecanismo de defensa en realidad es muy, muy bello en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Frida Kahlo, una pintora mexicana, no sé si es conocida por todos, ella sufría muchísimo por problemas físicos y problemas de amores, y se hizo una pintora muy, muy reconocida a nivel mundial, ¿no? O Van Gogh, también él tenía problemas psiquiátricos y sublimaba pintando extraordinariamente, ¿no? Entonces, el problema aquí es que se niega de alguna manera la enfermedad o la problemática y trata de olvidarla con la sublimación. La fijación es un conflicto prolongado que se produce por frustración o excesiva indulgencia. Por ejemplo, si hay alguien que está está postrado en cama en un proceso, vamos a poner de una enfermedad progresiva y mortal, puede decir, bueno, yo quiero unas pantuflas en forma de elefantito, ¿no? Y si quien lo rodea no encuentra las pantuflas en forma de elefantito, se pone muy, muy enojado y exige esas pantuflas, ¿no? O la excesiva indulgencia es cuando sobreprotegemos a la persona que está en duelo, y entonces se vuelve demasiado exigente, ¿no? Y además las exigencias pueden estar fijadas en la comida, por ejemplo, en fin, ¿no? Entonces es tratar de comprender, ¿verdad? Que esto puede llegar a suceder
y ni engancharse, ni hacer como que no está pasando, no, sino hay que saber qué está pasando, que puede estar en un mecanismo de defensa y tener comprensión en relación a esta actitud. Otros mecanismos de defensa es la racionalización. Se trata la emoción de manera analítica o intelectual. Probablemente todos conozcamos este mecanismo de defensa también, cuando tenemos la teoría muy clara, pero no lo estamos sintiendo. Y no lo queremos sentir. Esto es inconsciente. Los mecanismos de defensa son inconscientes. Cuando ya se concientiza, entonces cambia la situación. Como dice acá, el problema permanece sin resolver el nivel emocional, justificándose por temor al rechazo. Todos los mecanismos de defensa que son inconscientes, se producen en el ser humano por miedo. Tiene miedo a algo. Miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a la pérdida. Miedo siempre es la razón por la cual tenemos mecanismos de defensa. La formación reactiva es tratar a alguien que nos desagrada mucho de una manera muy amistosa. Yo creo que esto es muy común, puede ser común en uno o común en otros, lo podemos ver en otras personas, en uno mismo o en otras personas, ¿no? Y de esa manera niego que tengo un desagrado por la persona. Me acabo de dar cuenta que no lo tengo a modo de presentación. Ya. Luego viene otro mecanismo de defensa que puede ser la regresión, o sea, retroceder a una fase anterior de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto, pero hay personas que empiezan a hablar como niños chiquitos, sobre todo las mujeres como niñas chiquitas, y entonces quien los rodea la apapachan y pues bueno, se siente bien, pero es una manera de evadir una realidad que seguramente es muy dolorosa y tiene miedo de enfrentar. Otro mecanismo de defensa que podemos tener nosotros mismos o poderlo identificar en otros es el desplazamiento. Es satisfacer un impulso contra un objeto descargando hostilidad sobre él. Probablemente hayamos visto o uno mismo lo haya hecho, que cuando está uno enojado, agarra cualquier cosa y la azota a la pared, al piso, en fin. Entonces, de alguna manera está sacando su energía negativa en alguna cosa. Lo que se puede hacer en dado caso que esté muy enojado, pues decir que golpee un cojín, que ahí no corre peligro nadie. Pues si uno rompe una taza en el piso, puede volar los pedazos de vidrio y lastimar a alguien, por ejemplo, ¿no? La intelectualización es dar un discurso a los conflictos para controlarlos. La racionalización los niega y la intelectualización utiliza, ¿verdad?, el discurso, pero para controlar las emociones. Es muy similar uno al otro.
Nada más la diferencia es esta que recién dijimos. La fantasía, que muy común, ¿verdad? Pues si yo estoy enferma y es una enfermedad donde yo no me puedo levantar, yo puedo decir, sí, en cuanto me cure, quiero ir a, a Cancún o quiero ir a Europa o no sé si vieron la película española de Mar Adentro, donde el señor es un cuadripléjico y siempre se mira el que se levanta del cuadripléjico, quiere decir que no se mueven, no puede mover del cuello para abajo sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies. Y entonces esta persona siempre se está imaginando que camina hacia la ventana de su cuarto y que vuela. Entonces, utiliza esa fantasía para poder seguir viviendo, porque no puede hacer nada, él se quiere morir, pero nadie le quiere ayudar. Y entonces, esa es su forma de evadir su realidad a través de la fantasía. Y la decisión que es querer así tener como la ansiedad de estar haciendo las cosas bien o mal. Estoy ahorita pues llorando, pero ¿será bueno que llore o será malo? Es una ansiedad que de alguna manera le desvía la atención de una realidad que es dolorosa. Bueno, ahora vamos a ver algunos otros factores que influyen en el duelo y que es muy importante si nosotros vamos a acompañar o estamos acompañando a alguien, tenerlo en consideración. Los factores psicológicos, y creo que todos sabemos que la pérdida tiene un significado diferente para cada persona, porque cada persona somos distintas unas de otras. Puede ser desde una catástrofe hasta un alivio. ¿Por qué decimos esto? Una pérdida, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido ya muy grande que lleva muy prolongada la enfermedad y que es potencialmente mortal. Las personas que están alrededor cuidando y acompañando se cansan demasiado, demasiado. Incluso hay un síndrome que se llama burnout, de que la persona que cuida puede realmente quedarse absolutamente paralizada, de no poder ya ayudar, puede quedarse en cama o en el peor de los casos hasta morirse antes que el enfermo, porque el desgaste energético es muy grande. Entonces, para alguien que no cuida a una persona que está en esas condiciones de salud al moribundo, cuando muere, la muerte de esa persona puede ser muy catastrófica, pero para la persona que está cuidando puede ser un alivio. Y se vale decir, bueno, ya está descansando y ya voy a descansar, porque sí es bastante, bastante desgastante. Claro, esto va a depender de el tiempo en que se estuvo acompañando y la calidad de la relación, el grado de dependencia. Por ejemplo, me tocó ver en la muerte de una persona que no era mayor y la hija estaba en la adolescencia y el señor murió. Y entonces cuando estaban bajando el féretro para enterrarlo, la chica se aventó al hoyo y era una catástrofe
impresionante, ¿no? No, gritaba y, en fin, probablemente yo no conocía a la familia, pero el grado de dependencia probablemente haya sido muy elevado. También tenemos que considerar los recursos personales, la personalidad de la persona en duelo o de uno mismo, si es que es el que está en duelo. La madurez, hay personas que son adultas y no son precisamente muy, muy maduras y todo el tiempo se la pasan sintiéndose víctimas de su circunstancia. Pues es más difícil, digamos, acompañar a personas así, que hay que tratar de entenderlas, de comprenderlas y suavemente de hacerles ver cuál es su realidad y que si no se puede cambiar, pues puede uno ir tratando de irla aceptando. Otra situación que hay que considerar son las circunstancias del momento y de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, un joven que tiene un accidente automovilístico, pues realmente es una tragedia, ¿no? Sobre todo para los padres, que pues siempre se espera en general que los padres antecedan la muerte a los hijos, pero pues todos sabemos que eso no es así, no es una regla. Todos tenemos la posibilidad de morirnos en cualquier momento de nuestra vida. También cómo fallece la persona. Una persona que ha tenido una enfermedad prolongada, progresiva y mortal, cuando muere, no es que no sienta uno dolor, se siente el dolor si es un ser querido, pero el duelo ya se fue sintiendo y viviendo, aunque sea inconscientemente, a través de ese proceso de una enfermedad prolongada. En el caso del suicidio es muy difícil la aceptación y generalmente de los seres queridos que quedan en este mundo hay culpa. Y eso es algo que pues sí, hay que tratar psicológicamente porque es muy fuerte la culpa que se siente cuando alguien se ha suicidado, aunque no la tenga, o sea, realmente el que se suicida toma esa decisión porque para esa persona es imposible seguir viviendo, por la razón que sea. Y no se va a juzgar a esa persona que se suicida. Sin embargo, generalmente si es un joven, los padres se sienten culpables, pero finalmente los padres también hacen lo que ellos pueden ante la circunstancia cualquiera de la vida, ¿no? Como padres hacen lo que pueden. Y la persona que se suicida, pues hizo lo que pudo hasta donde pudo. Esto, digamos, con el fin de no enjuiciar ni a la persona que se suicida ni a los padres. Por supuesto que implica mucho, mucho dolor, pero el dolor, pues, si uno comprende esta situación, el dolor sería parte del proceso de duelo y no un dolor patológico. Y también hay que considerar los apoyos externos, ¿no? La red de apoyo de la persona que está, por ejemplo, enferma, que puede ser familias, pueden ser los vecinos, pueden ser los amigos,
ver si tienen una red de apoyo, si no la tienen y a lo mejor uno se da cuenta de esa situación y quiere acompañar, puede uno a lo mejor formar la red de apoyo. Siempre que hay una red de apoyo, ya sea familiar o externa a la familia, siempre va a ser mucho menos doloroso el proceso de duelo de una persona, por ejemplo, enferma, o de los familiares de la persona que pudo haber fallecido. Todo esto es así un poco rápido, ¿verdad? Para tener un panorama general. Hay diferentes tipos de duelo. El duelo anticipatorio, que es el que decíamos recién, del paciente o de los parientes, cuando la persona ya tiene mucho tiempo de estar enfermo y una enfermedad limitante y que además es potencialmente mortal. Si el paciente poco a poco se va dando cuenta que, pues sí, está progresando la enfermedad y eventualmente fallecerá. Y los parientes también lo están viendo. Y esto es inconsciente, pero aunque sea inconsciente, se está dando el duelo. El duelo ausente, que es cuando una persona queda atrapada en la primera etapa de duelo, que es la negación. Yo, por ejemplo, tengo una tía que le dio cáncer de mama y ella nunca lloró, nunca se enojó, nunca, no tuvo su etapa de duelo. Yo pienso, vive en otro lugar, no hay mucha comunicación. Nada más alguna vez que le pregunté, me dijo, no, yo soy fuerte como mi mamá. Y le pregunté a mis primas y nunca la vieron llorar, ni enojada, ni nada. A mí me parece que se quedó atrapada en la primera etapa de negación, en la primera etapa de duelo. Y después de un tiempo de lo de su cáncer, la operaron y todo resultó bien, pero la estaban checando y siempre, ay, aquí parece que buscando metástasis y demás. En ese proceso ella le dio un Alzheimer, es decir, ya totalmente evadida de la realidad. Bueno, otro tipo de duelo es el duelo congelado, que esto es muy doloroso porque es cuando el cadáver de la persona querida no se encuentra, ¿no? Cuando hay un secuestro o cuando se salió de la casa y nunca regresó. Es terrible, es un duelo muy complicado porque siempre hay esperanza, lógico, y a pesar de que pasen los años y los años, a veces algunas personas siguen teniendo la esperanza. También está el duelo crónico, que tiene una duración muy prolongada y no concluye. Recuerdo de unos pacientes ya mayores, unas personas ya mayores con hipertensión, los dos llegaban a la consulta y platicando con ellos, pregunté cuántos hijos tenían y ellos dijeron, bueno, teníamos 3, pero ahora 2. Y luego, ¿qué pasó? Pues un hijo había fallecido en un accidente y la señora dijo, era nuestro hijo más bueno. No sé por qué Dios se lo llevó. Hubiera preferido que se hubieran muerto cualquiera de los que quedaron vivos, estuviera vivo. O sea, era tanto su dolor y ya tenía más de 10 años de haber fallecido el hijo. Entonces se quedaron en ese duelo
y no lo concluían. Desgraciadamente, en donde los conocí era una institución social donde hay tantísimos pacientes y no era posible tratarlos en ese sentido. Los envié con la psicóloga y hasta ahí, no supe más qué pasó desde ese punto de vista. Otro tipo de duelo es el duelo enmascarado. Cuando la persona tiene problemas de salud y porque no expresa sus sentimientos, eso debo de ser fuerte, no debo de llorar, más si es un varón, no, los varones no lloran. Y entonces está tragando el duelo y entonces empiezan a haber algunos síntomas pero esos síntomas la persona no los relaciona con esa falta de exteriorizar sus emociones. Y en la medida en que logre tomar conciencia de ello, en esa medida podrá justamente exteriorizarlo, tal vez de manera abrupta, y ya sus problemas de salud irán desapareciendo poco a poco. El duelo exagerado, cuando la respuesta del duelo es exagerada, ¿verdad? Y que no ayuda a adaptar a la persona a su vida común, cuando alguien, por ejemplo, ha fallecido y se exagera la etapa en la cual uno se encuentra. Entonces, el problema aquí es de que no es, o sea, que no pase a otras etapas de duelo, sino que en la etapa de duelo que está exagerando se prolongue ahí de manera exagerada. Eso sería básicamente la desadaptación. Y bueno, hay que orientar, ¿verdad? Que ayude, busque ayuda profesional. Y el duelo familiar, que esto es muy común, que las familias no platiquen sobre esa pérdida que han tenido, sino todos se esconden. No voy a llorar delante de mi mamá para que ella no llore. No voy a llorar delante de mi esposa para que no llore. Y entonces todo el mundo se está haciendo el fuerte y llora en la esquinita de sus cuartos, cuando lo más sano es expresar el dolor, decirlo, llorar juntos, toda la familia, para que entre todos se apoyen, escuchándose y compartiendo sus sentires, y de esta manera se puede trascender un duelo de mejor manera. También hay el duelo inesperado, que es por muerte súbita, violenta, suicidio. Es muy duro y se tiene que vivir las etapas. ¿Se acuerdan que una de las etapas venía etapa de shock? Elizabeth Kubler-Ross habla de la primera etapa de negación, pero otros autores hablan de una etapa de shock. En los duelos inesperados habitualmente hay un shock. La persona que está en shock no ata ni desata, decimos en México, ¿no? O sea, no sabe, se queda como en una burbuja, no sabe qué actuar, no sabe qué pensar, en fin, hasta que por sí solo pasa el shock. O sea, hay que estar ahí. Incluso uno puede querer abrazar para contener y la persona lo rechaza,
está en shock. Entonces hay que estar ahí. El shock le va a pasar. Bueno, el duelo normal, que ya estuvimos viendo las etapas, se dice en general, aunque hay autores que no están de acuerdo, que el duelo normal no debe de durar más de 2 años. Hay autores que dicen, no, eso depende de la personalidad, del vínculo, en fin. Pero en general, lo que en mi experiencia lo que he observado es que efectivamente no dura más de 2 años. Eso no significa que eventualmente se acuerden de su ser querido y lloren un poco, pero ya están incorporados a la vida, a su vida diaria. También está el duelo patológico complicado, que decíamos de estas personas que no cierran círculo y que tienen muy intenso la reacción en la etapa en que se encuentran, que puede ser el de negación o puede ser el de enojo o el de la depresión. Y pues bueno, hay que estar atentos por si es necesario una ayuda psicológica. Recordemos que las etapas de duelo es sano vivirlas en tanto sea pues la necesidad. Ya cuando se sobrepasa de un cierto tiempo, entonces sí hay que ver la posibilidad de una ayuda psicológica. El duelo retrasado, que son duelos inhibidos, suprimidos o pospuestos. Conocemos personas que no manifestaron el duelo, varón, por ejemplo, o mujeres que son jefas de familia y se hacen los fuertes y no, yo no estoy triste, no, yo no, yo estoy bien. Pero uno se está dando cuenta que se está reprimiendo. Y lo sano, claro, esa es la respuesta que puede dar en ese momento la persona. Pero lo sano es acompañar y ayudarlo a que viva el duelo, aunque tenga años de haber fallecido su ser querido. No importa. Tiene que vivir el duelo, llorar, no sé, podrá llorar un día, 2 días, claro, no las 24 horas del día, ¿no? El llanto no dura ni 10 minutos, ¿no? Pero puede estar sacando, desfogando sus emociones tardíamente, pero es importante que las viva. Y está el duelo sin muerte, que decíamos es una pérdida significativa, duelo por una pérdida significativa, por una enfermedad incurable, por el nacimiento de un hijo discapacitado, un divorcio, una ceguera adquirida, amputación de un miembro, jubilación, conflicto familiar importante, etcétera. También, como un conocimiento general, hay duelo por pérdidas de mascotas. Y en la medida de la cantidad de tiempo que estuvieron con la mascota y que desbordaron en esa mascota sus emociones, en esa medida también durará el duelo que puedan tener por la mascota. Y ahora vamos a ver algunas cosas que es bueno que tengamos en mente, cómo es diferente estar en duelo, que eso es pasivo, a hacer duelo, que es un proceso activo. Hay que vivirlo, no decir, pues ya ni modo, resignarse, no. La resignación es pasiva y
preferible estar enojado y luego triste y luego negar, en fin, porque eso es estar viviendo realmente el duelo. Bueno, veo que ya se ha prolongado muchísimo, entonces no me había dado cuenta de la hora. Yo creo que Marta, Anita, hasta aquí yo creo lo dejamos para que puedan comentar. ¿Qué les parece? Pues tú nos dices si ya consideras que ahí el tema está cubierto, entonces Pues podemos, no está cubierto, pero tenemos todavía eh, media hora para sí, participar. para participar, exacto, pero a mí me faltan, bueno, estamos en tipos de duelo, ya lo vimos. Esto, las necesidades psicológicas y espirituales. Esto podría ser Sí, y esto, dos láminas más. vale. Las necesidades psicológicas ¿Lo pones en modo presentación? sí, disculpe. Las necesidades psicológicas. Hay que poner atención, por ejemplo, ¿cuáles son esas necesidades psicológicas? Cuando hay una pérdida de la salud por pérdida de autonomía, cuando hay una pérdida de la libertad porque pierde movimientos, a lo mejor le quitaron una pierna, también por pérdida del cuerpo, ¿verdad? Se convierte en su enemigo, por ejemplo, cuando ya no tienen control de esfínteres y se orinan y no pueden controlar o evacúan y no pueden controlar, eh, eh, quieren moverse de la cama y no se mueven, y entonces ven al cuerpo como enemigo. La pérdida de imagen propia, que eso hace que la autoestima baje, ¿no? No se quieren, muchas veces no se quieren ver al espejo para no ver cómo están. Pues finalmente es miedo a enfrentar una realidad. Hay pérdida de la paz interior, sobre todo inicialmente cuando se sabe que uno se va a morir, puede tener una pérdida de la paz interior y poco a poco, como está uno en ese proceso que invariablemente va a llegar a la muerte, la sabiduría del ser espiritual que tenemos todos por dentro, finalmente muchas veces va llegando a la aceptación y a la aceptación de la circunstancia limitante. Por otro lado, las necesidades espirituales del enfermo terminal, pues el ser escuchado. Eso es básico para el enfermo terminal, ser escuchado, saberse escuchado. Recibir información verídica acerca de su enfermedad y estado de salud. Muy comúnmente, no sé si en sus países tengan la cultura de si la mamá tiene un problema de cáncer, por ejemplo, no hay que decirle, porque eso la va a matar. Y no le dicen, pero pues la vida misma se lo está diciendo al enfermo. Y realmente es un derecho del enfermo saber su realidad para irse preparando administrativamente hablando, por ejemplo, hacer papeles, irse preparando en mejorar sus relaciones con sus seres queridos, en fin, es un derecho tener la información verídica.
Una necesidad espiritual es sentirse amado por sus seres queridos. Decíamos, ¿verdad?, la resolución de los pendientes administrativos, pero para ello debe de recibir una información verídica. Podrá tener a lo mejor inquietudes filosóficas que la persona que acompaña puede compartir ideas, ¿no? A lo mejor no van a tener las mismas, la misma dirección las ideas, pero se puede compartir las ideas. Reconciliarse con su práctica religiosa. Realmente, aunque a uno no le guste la religión que tiene la persona que está a uno acompañando, el mejor acompañamiento en este sentido es respetar su religión y además ayudarlo. Si yo soy atea, pero la persona es católica y quiere un sacerdote, pues yo salgo a buscar al sacerdote. Y si el sacerdote dice, por favor, que tenga aceitito o alguna cosa, y yo voy a llevar el agüita para bendecirlo, y entonces hay que ir y comprar el aceitito para darle la extrema unción o qué sé yo. O sea, respetar la religión. O si se hace un círculo de rezos alrededor de la persona que está muriendo y que es católica, y yo soy atea, bueno, hago con todos el círculo de rezos. Es decir, respetar al enfermo. Pedir o dar el perdón a sus seres queridos. Esto es básico para que no se vaya con pendientes. Por eso hemos sabido de casos, ¿verdad?, que los enfermos terminales esperan a que llegue un hijo, una hija que está fuera y hacen todo lo posible por esperarlo y poderlo ver y platicar. La necesidad de gratitud, darle las gracias por lo que, la vida que él tuvo y para que haya una autotrascendencia. Y aquí nada más algo que está en un curso de nuestro camino espiritual que se llama La Muerte es ¿cómo podemos aprender a morir con serenidad y sabiduría? El sacrificio de mirar a la muerte de frente nos permite vencer el temor, que es el aspecto doloroso de la muerte. Cuando aceptamos nuestra mortalidad, vamos transformando nuestra vulnerabilidad en fortaleza. El sacrificio de pensar en la muerte nos ayuda a familiarizarnos con ella. La muerte va dejando de ser algo temible, misterioso y se hace una figura amiga que nos enseña a vivir, a envejecer bien y a bien morir. La conciencia de la brevedad de la vida nos hace cuidadosos de nuestro tiempo, de nuestros actos, de nuestras decisiones. La seguridad de la muerte da profundidad a nuestras experiencias. La aceptación de la muerte nos otorga el don de vivir sin temor, con profundidad e intensidad. Por eso se dice que aprender a vivir es aprender a morir. Y para estar preparados para morir, hay que estar preparados para vivir. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosalba, muy ilustrativa. Buenas tardes. Entonces abrimos la participación. María Marcela. Agrícola, no tienes micrófono abierto. El micrófono lo tienes cerrado. Tócalo. Entonces,
María Marcela levantó la mano. Sí, María Marcela. Si quiere hablar la señora, tienes es que y yo hablo después, activar el micrófono. Hay que activar el micrófono, Agrícola. Otra vez abrir, toca el micrófono para abrirlo. Ya. Ya, Eso. gracias. Sí, me gustaría participar. He escuchado con mucha atención todo lo que dijiste, Ross, y vino a mi memoria la muerte, la enfermedad, muerte y el duelo que viví con mi marido, por mi marido. Él, en sus últimos momentos, me habló, me pidió perdón y me dio las gracias por todo lo que habíamos vivido juntos 30 años con una hija y me dijo, te quiero pedir un favor. Y Rueda, dime, quiero que te cases, quiero que tengas una nueva pareja que te haga feliz, que te dé la felicidad que yo no te di, porque yo, en lugar de darte felicidad, te pido perdón por todas mis tonteras que hice cuando tomaba con mis amigos y todo. Y te pido de favor, busca una pareja, cásate y sé que sea una persona que sea mucho mejor de lo que yo fui para ti y que seas muy feliz. Y mil gracias por todo. Esa fue su despedida. Una noche anterior, al otro día, él murió a las 4 de la tarde. La verdad, viví mi duelo, lo viví bastante bien, pienso yo. Yo me había preparado haciendo las lecturas de la autora que Rosy menciona y me parecieron muy bien porque parte de esas lecturas las hice con él y fuimos viendo todas esas cosas, o sea, nos fuimos preparando para el final. Y siento que viví mi duelo y lo viví bastante bien. Mi marido tiene 5 años y medio que murió, el 8 de enero del 2018, y la verdad, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto, le gustaba tocar la guitarra. También me dijo, te quiero pedir otro favor, no dejes de seguir aprendiendo a tocar el piano. Y yo sigo tomando clases de piano y sigo aprendiendo boleros que cantábamos juntos, él con su guitarra y yo lo sigo haciendo ahora con el piano. En honor a él, el año pasado me puse como meta grabar un CD y lo grabé con todos los boleros que sé que cantábamos y nos gustaban. Y eso fue como un homenaje póstumo de mi parte para con él. Y la verdad lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo, pues no lo lloro ya, lo lloré los primeros meses, pero después todo ese llanto, como dice Ross, se fue controlando y entonces empezaba yo a recordar nuestros viajes, nuestras idas a los conciertos con la Sinfónica, nuestras idas al cine, en fin, cosas hermosas que son los recuerdos que tengo. Y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Agrícola. Muchas Sí. gracias. Ahora sí, María Marcela. Gracias, Marcela, por dar la palabra. Sí, gracias, porque voy a salir y entonces por eso quería participar antes de irme. Gracias. Sí, gracias por compartir esa bella experiencia. Gracias. No, yo estaba pensando en lo último que dijo Rosalba, que para un buen morir hay que tener un buen vivir. Y la misma autora Elizabeth Kübler-Ross en uno de sus investigaciones con algunos enfermos que estando muy mal y contra todo pronóstico se demoraban en morir. O sea, médicamente no había explicación, incluso padecían dolores fuertes y
situaciones bastante traumáticas, pero no lograban desapegarse. Entonces ella, uno de los estudios que hizo fue con este tipo de enfermos y lo que estableció es que a estas personas, digamos, tenían culpa, pero no tenían culpa por lo que habían hecho mal, porque de acuerdo con lo que decía Elizabeth Kübler-Ross, pues cuando uno comete errores en vida, pues usualmente las consecuencias le llegan inmediatamente en vida. Entonces, ante las consecuencias de algún error que uno cometa, pues uno enfrenta y le da trámite como puede, bien regular o mal, pero algo hace y de alguna manera eso queda superado en lo posible. Entonces, lo que ella logró establecer es que estas personas sentían culpa porque se habían traicionado a ellas mismas. Es decir, no era por lo que habían hecho, sino por lo que habían dejado de hacer. Y tenía varios ejemplos. Por ejemplo, alguien que tuvo un jefe durante muchísimos años y era un jefe totalmente humillante, maltratador, y esta persona siempre pensó que tenía que mandarlo pues lejos y liberarse y asumir otra forma, o sea, confiar en ella misma y ver a ver cómo podía ganarse la vida en otra parte, pero nunca lo hizo. Y se quedó con esa culpa de no haberse dado esa dignidad de renunciar ante semejante maltrato. Y así, alguien que se arrepintió toda la vida de no haber dicho no en la iglesia cuando la obligaban a casar, pero ella pues no quería y estuvo a segundos de haber dicho no acepto, pero finalmente aceptó y obviamente la vida fue un drama como ella lo sospechaba y también le costaba esa, ese error, o sea, ese no haber sido fiel a ella misma. Entonces yo en ese sentido sí creo que pues para tener ojalá una buena muerte, ser uno fiel a uno mismo y tener una buena vida que básicamente tiene que ver como con la egoencia, ¿no? Como con la capacidad de desenvolver uno sus mejores potenciales y ser fiel a uno mismo. Ser fiel a uno mismo creo que es muy, muy importante porque realmente uno viene es a vivir su vida, no la de otros, ni no para que otros lo aplaudan o para darle gusto a nadie, sino hacer su intento lo mejor que pueda a sabiendas de que va a cometer muchos errores, pero no pasa nada. Pero sí creo que lo que probablemente le permita a uno una buena muerte es esa buena vida de ser fiel a uno mismo y no reprimirse muchas cosas por el que dirán o por otros, sino principalmente conectar con uno mismo. Gracias, Marcela. Eh, ¿Qué? Rosalba, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona que tiene alguna discapacidad mental a que exprese su dolor y haga el duelo? Em, si depende de la discapacidad que tenga. Por ejemplo, si es leve, moderada o severa, pero acompañarlo a esa persona es, por ejemplo, llorar con él o con ella. Que ella identifique, esa persona identifique que el llanto se puede hacer. Depende pues también de su nivel de incapacidad, ¿no? Mental. Pero si fuese profundo, se puede llorar con él, se puede golpear a la almohada para que lo haga la persona, o sea, vivir o expresarle de alguna manera que él o ella, la persona que tiene la discapacidad, se puede expresar de esa manera, ¿no? Hay que como
hacer mucha empatía y ver si está en periodo de enojo, de tristeza. Si yo no lo sé identificar, bueno, no importa, puedo entonces acompañar en todos estos, ¿no? Y llorar con ella, golpear el cojín, taparse la cara con la almohada, en fin, que vea la otra persona cómo puede, ¿no? Dentro de su incapacidad, posiblemente pueda hacer contacto con eso. Gracias, Rosalba. Sí, pero la manita levantada. ¿De quién? No, no. Eh, Rosalba, tú decías cuando hay duelo por las mascotas, que se tiende un poco las personas que no tienen, digamos, esa misma cercanía con sus mascotas, se tiende a juzgar a los que sí tienen esa cercanía. Eh, ahí cómo se apoya. Para el que está en duelo, Sí, o igual, igual, el apoyo es acompañarlo, vaya, si hay esa posibilidad en ese duelo de enojo, sobre todo, depende pues de los años que vivió con la mascota y del apego que le tenía, ¿no? Pero el duelo es el mismo y el acompañamiento es igual. Es igual. Es una pérdida significativa. Lo que sí, como no veo manitas levantadas, hacer un poquito de hincapié que la persona que está en duelo, ya sea el enfermo o el que ya hizo la pérdida, que tuvo la pérdida, sí es importante sus creencias para cómo vive el duelo. Si es una persona que tiene muchas creencias limitantes en relación a eso, no los vamos a cambiar. Más bien hay que comprender su situación, su nivel, a lo mejor educativo, no quiero ser peyorativa, por supuesto, sino más bien aludir a la comprensión. O si es una persona de un carácter muy fuerte que está viviendo el duelo, muchas veces se tiene, o sea, son personas controladoras. Y cuando hay la pérdida de alguien o de algo, el duelo es fuerte porque se dan cuenta que no pueden controlar lo que quisieran controlar. Y realmente hay que comprender porque cada quien vive su duelo según su personalidad, según sus creencias. Si durante su vida una persona muy apegada va a tener dificultades para morir y va a tener una muerte muy prolongada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que estar ya a punto de morir no se muere. Si es una persona que trabajó en los desapegos, va a ser menos difícil dar ese paso, porque el paso tiene mucho que ver con apegos y desapegos, ¿no? Entonces, realmente es comprender, bueno, comprender y amar, ¿no? Pero es comprender o comprenderse, ¿verdad? Si es el caso de uno, porque somos muy diferentes.
Ustedes en México celebran el Día de los Muertos y de los Muertos y es una fiesta. Entonces, me gustaría saber si esa conciencia que tienen como de la, digamos, de la continuidad de ese mundo de los vivos con el mundo de los muertos, de alguna manera les permite también tener una forma más serena, menos dramática de vivir la muerte, porque eso es cultural. Yo en este momento no tengo presente bien qué culturas celebran la muerte, pero las hay. No son muchas y más bien hay una fiesta, más bien hay una celebración, una gratitud. Y yo creo que eso sí sería interesante que los seres humanos también hiciéramos un esfuerzo por cambiar esa forma como tan dramática, ¿no? De despedirse de alguien, o sea, más bien aprender a disfrutar de los seres que están con uno en vida y cuando se van, dar las gracias porque estuvieron, ¿sí? Como Claro. cambiar ese enfoque, pero ustedes que celebran la muerte en lo cotidiano, ¿eso sirve o de alguna manera refleja cierta manera más amable, menos traumática de vivir la muerte o cómo es eso allá? Mira, a mí me parece que depende del ambiente familiar. Efectivamente, hay lugares donde tradicionalmente se pone el altar, por ejemplo, o se va al panteón y ahí se come o se cena encima de la tumba y están ahí, tocan y cantan y demás. Depende del ambiente familiar. Hay familias que sigue siendo un drama. No en todos lados se celebra, digamos, se hace como una fiesta. Es muy bonita, a mí en lo particular me gusta mucho. Yo veo, salvo mis compañeros que son de México, que también pueden contestar esta, me parece, que sigue siendo un drama cuando se presenta la muerte. Y hay que hacer el periodo y eso. ¿Cuándo es que ya se ve más ecuánimemente? Cuando ya pasó el tiempo, ya podemos hacer esas manifestaciones culturales, ¿no? Lo que sí es importante, y eso en casi todas las religiones o en nuestro propio camino espiritual, en fin, hay unos días inmediatos posteriores al fallecimiento de un ser querido, como son las misas, los rezos, las oraciones, todo eso va haciendo que, además de que le ayuda al alma que ya no está en este mundo material, a los seres que nos quedamos en la tierra, como que nos va ayudando a ir digiriendo la situación, la noticia, la circunstancia. Y además todo eso se hace acompañado de los seres queridos. Generalmente se da café, se dan tamales, o sea, se hace una reunión social alrededor del dolor y compartiendo el dolor se aminora, ¿no? Que eso a mí me parece que está muy bien, ¿no? O sea, eso está bien. Pero no sé qué opinen los demás, Agustín, Rosario, Roxy, que son los de México. Sí, Sí, Rosario. Rosario. Rosario, no te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, sí. ya. Sí, gracias. Yo pienso igual que la dama Rosalba, ¿no? Creo que se sigue viviendo el duelo de perder a alguien muy profundamente, dependiendo de pues, cómo se dio el proceso y qué tanto era esperado o era inesperado, ¿no? Eh, Además de festejar el Día de Muertos, alrededor de los días, como decía ahorita la dama, de que están próximos a que murió una persona, en algunos lugares
de nuestra república, principalmente en áreas rurales, en áreas muy pequeñas, hay todo un rito alrededor de todo lo que hacen, ¿no? O sea, no es nada más el rezo, sino es el hacer, siempre atender a la gente, es recibirle en la casa, es acompañar a las personas. Y bueno, yo creo que de alguna manera es tratar de acompañar a la gente que estaba muy cercana a la persona que falleció para que sea más fácil. Y ya la fiesta, la festividad del Día de Muertos, creo que tiene que ver más con una sabiduría ancestral de que los muertos pueden todavía tener contacto con los vivos y de alguna manera eso se festeja, ¿no? Que nos pueden visitar y eso se festeja. No todos creen eso, a pesar de que lo festejan y de que es de un día de asueto y todo, pero yo creo que es algo muy, pues muy lindo porque es el conservar tradiciones que sí tienen una base y que al final de cuentas es que existe un contacto, ¿no? De la gente que se fue con la gente que quedó, que podemos tener un día en que podamos estar cerca los que se fueron con los que nos quedamos. Es lo que yo podría decir, pero sí, yo creo que los duelos sí se viven, sí, en ciertos ambientes son dolorosos, pero todo lo que se hace alrededor, pues trata de aminorar ese gran dolor. Gracias. Creo que Roxana estuvo alzando la mano, entonces tienes que activar tu micrófono, Roxana. Gracias, Marcia. Sí. Sí, yo coincido exactamente con todo lo que han dicho, porque en realidad muchas de las creencias de los mexicanos en general es el creer que nuestros seres queridos cuando se van, mientras nosotros los estemos recordando, no se van del todo, siguen con nosotros mientras los estemos recordando, ¿no? En estos días, en una semana más, se cumple el primer aniversario de que falleció mi esposo, mi segundo esposo. Y yo creo que todas las enseñanzas de CAF, todo lo que CAF nos da, es un potencial muy fuerte que nos ayuda a sobreponernos a ese dolor tan fuerte, tan grande, porque por supuesto que se siente y haya sido como haya sido realmente, si fue una cosa inesperada o ya era una persona que estaba muy enferma, no importa. Lo importante es sentir la separación, ¿no? Yo en lo particular sentí que me habían arrancado un pedazo de mi corazón. Y lloré mucho la ausencia, muchísimos meses. Bueno, y yo en las creencias que ahora tengo, gracias a lo que he aprendido en CAF, por ejemplo, como yo tenía sus cenizas en casa, yo platiqué mucho con él, porque no tuvimos oportunidad de despedirnos. Le escribí muchas cartas, que después, por supuesto, que ni siquiera las volví a leer, yo las rompía inmediatamente, pero yo pasé todos esos procesos del duelo. Primero pues no lo aceptaba, después me dio mucho coraje, sentí mucha culpa de no haber tenido la susceptibilidad de saber que él estaba muriendo, aunque no me lo decía por no hacerme sufrir. Sin embargo, todo eso se fue aliviando con el tiempo. Desde luego,
yo no dejé de hacer todos mis ejercicios espirituales, todo lo que tenía que hacer, y yo creo eso me ayudó muchísimo para sobreponerme a mi duelo. Efectivamente, mucha gente se sorprendió de que en tan poco tiempo yo haya llegado a la aceptación. Porque fue algo increíble. En cuanto yo llevé a sepultar, mi esposo era católico, por supuesto, y sí, hice todo lo que dijo la dama Rosalba respecto a respetar su creencia. Pedí misa por él, se rezó lo que se tenía que rezar. Bueno, independientemente de que yo pedí que se hiciera la ceremonia que se acostumbra en CAF para él, porque aunque él no era hijo de CAF, no había dado un voto, él, como yo compartía muchas lecturas con él estaba como que muy de acuerdo, y claro, porque con lo que nosotros, con nuestras enseñanzas, con lo que nosotros vivimos como hijos de CAF. Él entendía que nosotros tenemos como que unos ideales muy elevados, queriendo y procurando vivir y desenvolver nuestra vida espiritual, ¿no? Pero como les digo, el día que yo llevé sus cenizas a depositar en un nicho de una iglesia católica donde estoy segura que él quería estar, porque cuando estaba en vida él me pedía varias veces, cuando tenía ganas, acompáñame a misa, y yo iba con él a misa, yo lo acompañaba. Por supuesto que acepté con todo el respeto, como lo dijo la dama Rosalba, sus creencias, sus deseos de realizar pues su religión, ¿no? De acuerdo a cómo él lo percibía, y yo respetaba mucho sus momentos de oración de él, porque él era muy devoto, siempre, no sé si se contagiaba de mí, que en las mañanas yo hacía mi ejercicio de meditación, y él automáticamente, sin decir ni media palabra, él se encerraba en una habitación para hacer sus oraciones. Son cosas de convivencia muy especiales, y sin embargo, como les digo, el día que yo llevé a depositar sus cenizas y que yo hablé con él y le dije: mi amor, tú ya tienes que irte a donde papá Dios, porque así él le decía, a donde papá Dios ya te llamó, tú tienes que seguir tu desarrollo, tu desenvolvimiento espiritual, atiende ese llamado, yo voy a estar bien, no te preocupes por mí. Y desde entonces yo dejé de llorar. Y ahora estoy, como dijo también otra persona que se conectó, vivo muy agradecida y con la oportunidad que tuve de convivir con esa alma buena, porque tuvimos muchas experiencias hermosas, y eso es lo que me sostiene. Bueno, es todo lo que quería decir. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Roxana, muy linda Lindo, el compartir. gracias. Bueno, ya creo que nos queda la invitación que siempre nos han hecho, y creo que ha sido una de las grandes comprensiones que hemos hecho en estos espacios. Démosle todo el valor a la vida para que el momento de la muerte nos asista libres de apegos, libres de dolores, libres de rencores. Bueno, esa es la oportunidad tan linda que nos está dejando esta reflexión. Mil gracias, Rosalba, por todo el compartir y por todo
esta comprensión tan importante de lo que significa acompañar, de lo que significa el duelo, de lo que significa ir aprendiendo a vivir realmente. La comprensión es de la muerte, pero realmente estamos aprendiendo a vivir. Mil y mil gracias, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Bella, Marta. nos Gracias. vemos Gracias. el Muchas gracias, 18. dama Rosalba. Muchas Muchas gracias gracias. por Un Gracias. abrazo. Bella. Buenas noches. Excelente, gracias. Muchas Gracias. Gracias, Chao. gracias. Buenas noches.